Claudio Fantini, los agentes de viaje están esperando justamente poder reactivar el sector. Se encontraron con la pandemia, que realmente económicamente fue un desastre para el turismo, y ahora la guerra. Y bueno, fue el tema de su charla aquí tan interesante que generó tantas preguntas, algunas quedaron pendientes, pero queremos saber qué es lo que usted nos puede señalar respecto a cómo está viviendo el mundo y en el marco del intento de reactivar el turismo, lo que está pasando, ¿no? Bueno, lo que nos mostró la pandemia es que hay industrias como las del turismo que tienen como el efecto de un resorte, ¿no? Cuando uno aplasta un resorte y lo aplasta, al liberarlo de esa presión, salta. La pandemia fue una suerte de aplastamiento de una naturaleza empresarial y de una necesidad de la gente, de una necesidad de la sociedad, que cuando se liberó, ni siquiera esperó estar del todo liberada de esa presión que le impidió desplegarse durante casi 2 años. Bueno, saltó, estalló, ¿no? Entonces, creo que la guerra va a tener el mismo efecto. Puede disminuir la actividad durante un tiempo, pero teniendo esa característica, ¿no? Ese frenar o disminuir en una zona determinada del planeta, que es la zona donde está el conflicto y los aledaños del conflicto, ¿no? La que está en riesgo precisamente en virtud de estar ocurriendo ese conflicto, luego va a estallar, ¿no? Yo creo que cuando esta guerra termine, Ucrania y la propia Rusia van a tener niveles de actividad turística desconocida en toda su historia. Me da la impresión de que la pandemia muestra uno de los desafíos del tiempo que ha comenzado a vivir la humanidad. Esta no fue una pandemia, fue la primera pandemia global de la historia y la primera en el inicio de una era de pandemias, porque la globalización hace que un virus que aparece en tal lugar vaya a alcanzar la totalidad de los rincones del planeta en un tiempo récord. Eso es lo que antes no existía. Ahora existe. Esta fue una pandemia más, además de la primera, vienen otras, y el turismo es una actividad empresarial que, como muchas otras actividades empresariales, bueno, van a tener que actuar en base a esa nueva realidad y se irán adecuando a ella, pero la primera señal fue buena en cuanto a su capacidad de reactivación. Lo hemos visto en la Argentina, ¿no? Un microejemplo, ¿no? De cómo 2 años casi sin actividad turística provocaron un estallido de turismo que incluso no se condice con la situación económica del país. Seguramente, pero después suenan alarmas que tienen que ver con otros posibles conflictos que se puedan desatar, porque mientras todos estamos esperando que termine la guerra en Ucrania, estamos viendo también, lo seguimos a usted, leemos lo que escribe, cuando habla con Marcelo Longobardi, por ejemplo, el temor a que China tenga alguna intervención, por ejemplo, en Taiwán, o que haya otros conflictos y que eso generen, yo diría, no sé, la tercera, usted ha mencionado otras guerras mundiales, que eso también sea parte de la preocupación que tenga el mundo, ya dejando de lado solamente el turismo. Bueno, en rigor no existe un pasado reciente en el que no hubiera guerras. En el mundo han sido las constantes. Esta llama particularmente la atención porque es en Europa. Lo que está sufriendo Ucrania, aún siendo muchísimo lo que está sufriendo, no es lo que está sufriendo Yemen, por ejemplo, es mucho más. La destrucción en Yemen, nada más que
la guerra de Yemen, que lleva mucho más tiempo, lleva años, y en ella participan Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, y el mundo mira para otro lado, hace de cuenta que esa guerra no existe, y Dubái sigue siendo una meca del turismo, y la gente que ha estado yendo a Dubái en estos años ha estado visitando un país cuyo ejército está peleando una guerra en el país de al lado, y una guerra que es mucho peor, más trágica, más brutal que la que se está desarrollando en Ucrania, ¿no? Con esto quiero decir que guerras hubo siempre, Esta es particularmente llamativa y conlleva un riesgo mayor. Como el mundo no esperaba ver otra guerra en Europa y como las últimas guerras en las que participaron superpotencias en Europa fueron las dos guerras mundiales, hago una aclaración, en las guerras de desintegración yugoslava también hubo una participación de la OTAN en dos momentos claves, 1995 los bombardeos sobre Pale en Bosnia-Herzegovina y 1999 los bombardeos sobre Belgrado para frenar el plan de limpieza étnica en Kosovo, pero esa guerra no se expandió más de ahí, ¿no? El hecho es que esta es una guerra que hace temer que pueda desbordar, como desbordaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ese hecho y el hecho que esto está ocurriendo en el corazón de Occidente genera una sensación apocalíptica que hace pensar que en estas últimas décadas no ha habido guerra, no han sido décadas plagadas de guerra y el mundo siguió funcionando, ¿no? Habrá que ver si esta guerra se expande peligrosamente, que es un riesgo y existe, o si esta guerra entra en un proceso de extinción que podría faltar semanas nomás para que eso ocurra. O sea, hay elementos para que esta guerra pueda continuar por años y hay elementos también para que esta guerra pueda terminar rápidamente. Yo apuesto más a que termine rápidamente por agotamiento del músculo económico de Rusia para sostener semejante costo bélico. Bueno, no se sabe qué va a pasar, pero digo, la guerra no es un dato nuevo en este mundo. Guerra hubo siempre y las actividades siempre estuvieron funcionando. Muy amable y muy interesante escucharlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.